Hermanos, hoy les traigo un mensaje que puede cambiar por completo la forma en que reciben la Santa Comunión. Muchos de nosotros nos acercamos al altar con un corazón lleno de preocupaciones, pero olvidamos un aspecto crucial: los pecados que debemos confesar antes de recibir este sacramento tan importante. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado espiritualmente para recibir a Jesús en la Eucaristía? Quizás sientes que algo no está bien, o tal vez simplemente no sabes si hay algo que necesitas confesar. Este sentimiento de inseguridad es más común de lo que parece, y a menudo lo ignoramos hasta que estamos en el momento crucial, justo antes de recibir la comunión. Es posible que muchas veces pensemos que la Santa Comunión es solo un acto de devoción, una tradición en la que participamos porque así nos lo enseñaron, pero no nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo en ese momento. En cada misa, al recibir la Eucaristía, estamos recibiendo al mismo Jesucristo, el Salvador del mundo. Él, que murió por nosotros, nos ofrece su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. Es un acto profundamente transformador, pero solo si lo recibimos con un corazón dispuesto, limpio y lleno de fe. Es ahí donde entra la importancia de la confesión. La Santa Comunión no es solo un rito externo, es una unión profunda con el cuerpo de Cristo. Pero para que esa unión sea plena, debemos asegurarnos de estar espiritualmente preparados. El pecado no solo debilita nuestra relación con Dios, sino que también puede bloquear la gracia que queremos recibir a través de este sacramento. Por eso, es crucial identificar los pecados que debemos confesar antes de acercarnos al altar. Padre Benedetto nos ha hablado en varias ocasiones sobre este tema y hoy quiero compartir con ustedes sus enseñanzas. Él nos recuerda que la Santa Comunión no es solo un rito, es una oportunidad única para renovar nuestra vida espiritual, para fortalecernos y para recibir la gracia de Dios. Pero, para hacerlo de manera correcta, debemos acercarnos con un corazón limpio. En su sabiduría, Padre Benedetto nos enseña que la confesión previa a la comunión no solo es un acto de purificación, sino una forma de reconocer nuestra debilidad humana y de volver a los brazos amorosos del Padre. El arrepentimiento sincero es el primer paso para recibir la gracia de la Eucaristía. Sin embargo, no siempre sabemos qué pecados debemos confesar, y es aquí donde muchos de nosotros cometemos un error. No buscamos la reconciliación por falta de conciencia. Hoy, vamos a revelar los 7 pecados que debemos confesar antes de acercarnos a la mesa del Señor. Estos pecados no son los más evidentes ni los más comunes, pero son precisamente los que nos alejan sin que nos demos cuenta. Muchas veces nos olvidamos de ellos, o pensamos que no son tan graves, pero están ahí, afectando nuestra relación con Dios y nuestro caminar en la fe. Es urgente que no dejemos que el pecado nos aparte de la gracia. Cada día que retrasamos nuestra confesión, nos alejamos más de la paz y la protección divina que tanto necesitamos. En su enseñanza, Padre Benedetto nos invita a acercarnos con humildad y arrepentimiento a la confesión, no porque Dios nos rechace, sino porque Él quiere que estemos lo más cerca posible de Él. La confesión es un acto de amor, un paso hacia la reconciliación, un camino de regreso a la paz interior. Es momento de hacer un examen de conciencia profundo. En este momento quizás estás sintiendo un vacío en tu corazón, o una carga que te pesa, algo que no sabes cómo explicar. Quizás sientes que hay algo que necesitas cambiar, pero no sabes por dónde empezar. No estás solo en este proceso. La Iglesia, a través de sus sacramentos, nos ofrece un camino claro para sanar y recibir la gracia. Pero antes de tomar el paso hacia la Santa Comunión, es fundamental que reconozcamos los pecados que debemos confesar, para que podamos recibir la Eucaristía con el corazón limpio y lleno de amor. Al final de este video te invitaré a tomar un paso importante en tu vida espiritual. No dejes que nada te impida recibir la gracia de Dios. Vamos a comenzar este camino de transformación espiritual con fe y esperanza, sabiendo que todo lo que necesitamos para ser sanados y fortalecidos está al alcance de nuestras manos.
Escribe en los comentarios: Señor, purifica mi corazón para abrir tu alma a esta revelación. Este pequeño acto de fe te acercará a la paz que buscas y abrirá las puertas de la gracia en tu vida. El pecado del orgullo espiritual. Cuando creemos que no necesitamos confesión, ¿alguna vez te has sentido lo suficientemente bueno como para comulgar sin necesidad de confesarte? ¿Has pensado que, como no mataste, robaste ni mentiste, descaradamente entonces estás limpio? Este pensamiento, aunque parezca inofensivo, es una trampa peligrosa del enemigo, y hoy, con las palabras del Padre Benedetto y la enseñanza de la Iglesia, vamos a desenmascararlo por completo. El segundo pecado que deberías confesar antes de recibir la Santa Comunión es el orgullo espiritual. Este pecado es sutil, silencioso, y muchas veces invisible incluso para los ojos de quien lo comete, pero sus efectos en el alma son profundos y destructivos. Padre Benedetto advirtió en una de sus homilías: el peor estado del alma no es el del pecador arrepentido, sino el del que se cree justo y no ve su necesidad de Dios. ¿Y qué profundo es esto? Porque ¿cómo puede llenarse un vaso que ya está lleno? ¿Cómo puede sanar un médico a quien no reconoce su enfermedad? Imagina por un momento que un hombre acude a la Eucaristía todos los domingos, se sienta en su banco, reza con los labios, canta los cantos, y se acerca al altar con una apariencia de devoción, pero dentro de sí ha cerrado el corazón. Se ha convencido de que no necesita confesión porque él no es tan malo. Cree que Dios entiende su situación y que mientras no haga cosas muy graves, está todo bien. Esta es la trampa del orgullo espiritual. La Iglesia enseña que debemos acercarnos a la Eucaristía en estado de gracia, y el catecismo es claro. Quien es consciente de haber cometido pecado mortal, no debe acercarse a la Sagrada Comunión sin haber recibido antes la absolución sacramental. CIC 385. Pero, ¿qué pasa cuando no reconocemos nuestros pecados por orgullo? ¿Qué pasa cuando justificamos nuestras faltas con excusas, relativizamos el mal, o comparamos nuestros errores con los de los demás para sentirnos mejores? Padre Benedetto contaba la historia de un hombre llamado Ernesto. Ernesto era un padre de familia respetado, trabajaba duro, asistía a misa, y nunca causaba problemas. Pero tenía un defecto: criticaba constantemente a los demás, juzgaba con dureza, y no se confesaba hacía años. Decía: Dios ya me conoce, no necesito contarle mis errores a un cura. Un día, Ernesto escuchó una prédica de Padre Benedetto que hablaba justamente del orgullo espiritual. El sacerdote dijo: el diablo no siempre actúa con violencia, a veces susurra: tú estás bien, tú no necesitas cambiar. Esa frase golpeó el corazón de Ernesto. Comenzó a examinar su vida, a recordar palabras que había dicho, pensamientos que había albergado, decisiones que había tomado sin consultar a Dios. Y se dio cuenta de que su alma estaba llena de polvo, aunque por fuera parecía limpia. Finalmente, fue a confesarse. Al salir del confesionario lloraba en silencio. Dijo que sentía como si una piedra hubiera sido arrancada de su pecho. Desde entonces, nunca volvió a comulgar sin antes examinar su conciencia sinceramente. Querido hermano, querida hermana, el orgullo espiritual puede manifestarse de muchas formas. Cuando no pedimos perdón, porque creemos que no hicimos nada tan grave. Cuando comparamos nuestros pecados con los de otros para sentirnos superiores. Cuando evitamos la confesión porque nos incomoda mostrarnos vulnerables. Cuando pensamos que nuestras buenas obras compensan nuestras faltas. Cuando usamos excusas espirituales para no cambiar. Dios sabe cómo soy. Ya, lo intenté y no puedo. Todos pecan. Pero Dios no quiere excusas, quiere corazones sinceros. En la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, Jesús nos muestra con claridad el peligro del orgullo espiritual. El fariseo se paró y oraba: gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres. Ayuno, doy el diezmo.
mientras el publicano, al fondo del templo, ni siquiera alzaba la vista, y solo decía, «Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador». Y Jesús concluye, «Os digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro. Es el corazón contrito, no el perfecto, el que Dios escucha. Es la humildad lo que abre las puertas de la gracia». Padre Benedetto siempre repetía una frase que se quedó grabada en el corazón de muchos. Confesarse no es para los malos, es para los que aman a Dios y no soportan estar lejos de Él. La confesión no es un castigo, es un abrazo, es un baño para el alma. Y cuando evitamos ese abrazo por orgullo, estamos rechazando uno de los regalos más poderosos que Jesús nos dejó. Recuerda esto. Jesús instituyó el sacramento de la confesión, no porque necesitara que tú repitas tus errores, sino para que puedas experimentarte perdonado, renovado, restaurado. No es una trampa, es una medicina. Y si todavía hay dudas en tu corazón, escucha el testimonio de Lucía. Ella era catequista, madre de 3 hijos, activa en la parroquia. Pero se fue distanciando poco a poco del sacramento de la reconciliación. Decía que se confesaba directamente con Dios, pero con el tiempo comenzó a sentirse fría, indiferente e incluso vacía durante la misa. Un día, confesó que sentía que su comunión no la tocaba. Fue entonces cuando recordó una prédica de Padre Benedetto. El alma que no se confiesa se vuelve insensible al amor de Dios porque ha endurecido su corazón. Decidió confesarse después de muchos años, y dijo que al comulgar, por primera vez en mucho tiempo, sintió el amor de Dios abrazarla como fuego en su interior. Eso es lo que Dios quiere para ti, no una religión de rutina, sino una fe viva, ardiente, verdadera. Y eso comienza por reconocer, con humildad, que necesitamos confesarnos, que no somos tan puros como creemos, que necesitamos de su misericordia cada día. ¿Estás dispuesto a mirar tu interior con sinceridad? ¿Estás listo para derribar las paredes de orgullo que has construido con los años? Hoy es el día, no mañana. Hoy, antes de recibir el cuerpo de Cristo, limpia tu alma con el perdón de Dios, no por miedo, sino por amor. Y si aún no sabes cómo empezar, comienza con una oración. Señor, muéstrame lo que debo confesar. Abre mis ojos a los pecados que he escondido incluso de mí mismo. Dame humildad para reconocer y fuerza para cambiar. Amén. Porque una confesión sincera no solo limpia tu alma, también abre los cielos sobre tu vida. Y recuerda, Dios no rechaza a un corazón arrepentido, pero sí se aleja de un corazón orgulloso. Ahora que has comprendido este segundo pecado, debes prepararte para uno aún más común, pero igualmente grave. Uno que muchas veces justificamos con amor, pero que puede cerrarnos las puertas del cielo si no lo confesamos con urgencia. La indiferencia espiritual. Cuando el alma ya no tiene sed de Dios, imagina por un momento una vela encendida. Al principio, brilla con fuerza, calienta, ilumina y guía. Pero si no se le presta atención, si no se le alimenta, poco a poco su llama se debilita, hasta apagarse por completo. Así es el alma cuando cae en el pecado de la indiferencia espiritual. Este pecado, aunque no sea tan ruidoso como otros, es silenciosamente destructivo. El Padre Benedetto lo llama el adormecimiento del alma, y nos advierte, muchos fieles reciben la Eucaristía cada domingo, pero lo hacen con un corazón apagado, sin hambre, sin sed, sin deseo real de comunión con Cristo. Y esto, hermanos, es algo grave. La indiferencia espiritual no se nota fácilmente, al principio. Es como una brisa fría que va apagando poco a poco el fuego del amor por Dios. Hoy no rezas, mañana tampoco, ya no escuchas con atención la palabra, comulgas por costumbre, vas a misa por compromiso, y cuando te das cuenta, ya no sientes nada, nada te toca, nada te transforma. ¿Te ha pasado alguna vez? Padre Benedetto enseñó, el
Corazón del hombre fue creado para arder en amor por Dios. Cuando ese fuego se enfría, no queda neutral, se llena de cosas del mundo. Qué sabias palabras. Porque cuando dejamos de buscar al Señor con deseo ardiente, empezamos a llenarnos de otras cosas. Distracciones, placeres, actividades vacías, orgullo espiritual. Y el alma poco a poco se vuelve tibia. ¿Y qué dijo el Señor sobre los tibios en el libro del Apocalipsis? A los tibios los vomitaré de mi boca. Ap 3:16. Este no es un llamado a sentir emoción todo el tiempo. No confundamos fe con emoción. Muchos santos pasaron por etapas secas, por noches oscuras. Pero incluso en esos momentos, ellos buscaban a Dios con fidelidad. La diferencia está en la actitud interior, en el deseo, en la humildad de reconocer, Señor, ya no te siento, pero no quiero dejar de buscarte. La indiferencia espiritual es, por tanto, dejar de buscar. Es no luchar más. Es vivir la fe por rutina, sin alma, sin corazón, sin fervor. Y tristemente, es más común de lo que pensamos. Marta, una mujer sencilla de 47 años, compartió su historia con el padre Benedetto durante una confesión. Padre, vengo a comulgar cada domingo, pero siento que lo hago como un robot. Rezo el rosario, pero ya no lo vivo. Mi fe está vacía. ¿Qué me pasa? Y el padre, con su ternura acostumbrada, le dijo, Hija, te has alejado del fuego. Tienes todo en las manos, pero nada en el corazón. No estás en pecado mortal, pero estás enferma del alma. Y necesitas volver a arder. ¡Qué imagen tan fuerte! Tienes todo en las manos, pero nada en el corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Tenemos el crucifijo, la Biblia, los sacramentos, pero no tenemos hambre de Dios. Y eso, amados, es lo que más entristece al corazón de Cristo. Un alma indiferente, que ya no lo espera, que ya no lo ama como antes, como el esposo que llega a casa y su esposa ni lo mira, como el amigo que escribe y no recibe respuesta. Jesús está vivo en la Eucaristía. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos preparamos para recibirlo? Padre Benedetto insiste. Antes de comulgar, revisa si tu alma aún desea a Dios. Si lo haces por rutina, si ya no te importa, si no te arrodillas en el corazón. Confiesa esa tibieza. Llora por esa indiferencia. Clama por un nuevo fuego. Porque sí, se puede volver a arder. Se puede despertar el alma. Se puede volver al primer amor. Pero requiere humildad, requiere confesión, requiere reconocer que nos hemos apagado y decir, Señor, enciende de nuevo mi alma. Santa Teresa de Jesús decía, no basta con comenzar a caminar, es preciso ir creciendo en el amor. Y San Pablo exhorta, reaviva el don de Dios que hay en ti. 1 Timoteo 1:6. Una práctica que Padre Benedetto recomienda a los que sienten esta frialdad espiritual es la siguiente. Antes de comulgar, repite en tu interior estas palabras con toda el alma. Jesús, yo te deseo. Aunque no te sienta, yo te quiero. Aunque esté apagado, quiero arder otra vez. Esta pequeña oración, dicha con fe, puede abrir puertas espirituales que ni imaginas. Y si puedes, acércate a la confesión. Aunque no tengas pecados graves, confiesa tu indiferencia. Díselo al sacerdote, díselo al Señor. Que la confesión no sea solo un ritual, sino un acto de amor. Vuelvo a ti, mi Dios, porque me he enfriado. Y no quiero seguir así. Muchos han experimentado una renovación profunda de su fe solo por hacer esta confesión humilde. El fuego regresa. El alma despierta, y la comunión vuelve a ser lo que debe ser. Un encuentro de amor. Tomás, un joven, de 22 años, contó su testimonio en uno de los retiros guiados por el padre Benedetto. Me alejé interiormente, aunque seguía yendo a misa, hasta que un día escuché al padre decir, la tibieza es más peligrosa que el pecado abierto, porque no duele, pero mata. Eso me sacudió.
Fui a confesarme. Lloré como no lo hacía. Desde niño. Y al día siguiente, al recibir la Eucaristía, sentí algo que no puedo explicar. No fue emoción. Fue presencia. Fue amor real. ¿Ves? No estás solo en esta lucha. Muchos han pasado por ahí. Y muchos han vuelto a encenderse. Solo necesitas querer. Hoy te pregunto, con amor pastoral, ¿hace cuánto no sientes hambre de Dios? ¿Hace cuánto no ardes por comulgar con fervor? ¿Hace cuánto no lloras en la oración? No te juzgo, nadie te juzga, pero el Señor te llama a despertar. Escribe ahora en los comentarios, Señor, despierta mi alma. Este acto pequeño puede ser el primer paso para salir de la indiferencia. Porque cuando confiesas con tu boca lo que deseas en tu corazón, el cielo escucha y responde. Recuerda las palabras del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Ap 3:20. ¿Abrirás la puerta? Hoy, porque el siguiente pecado del que hablaremos es aún más sutil, y puede estar escondido justo detrás de una vida aparentemente buena. En el próximo tema, quiero revelarte algo muy delicado, pero profundamente necesario. Te hablaré de un pecado que muchos no ven, pero que envenena silenciosamente el alma. Es uno de los más invisibles, y también uno de los más peligrosos. Y lo más impactante, puede esconderse incluso en aquellos que parecen santos. Prepárate, porque lo que te diré podría cambiar tu manera de mirar tu propia vida espiritual. El pecado de la murmuración. El veneno suave que destruye almas. Muchos creen que los pecados más peligrosos son aquellos que gritan con escándalo. Adulterio, blasfemia, robo. Son visibles, notorios, ruidosos. Pero hoy quiero hablarte, como tu pastor y hermano, de un pecado que actúa en silencio. Un pecado que se esconde en nuestras conversaciones diarias, en los gestos disimulados, en los suspiros que parecen inocentes, pero que pueden envenenar tu alma poco a poco. Estoy hablando de la murmuración. Sí, hijo mío. Ese hábito de hablar del otro por detrás. Ese comentario inofensivo sobre la vida ajena. Esa crítica constructiva que en realidad es veneno disfrazado de virtud. La murmuración es un pecado gravísimo, porque destruye no solo al que es hablado, sino al que habla. Y lo más trágico, este pecado es común incluso entre los que comulgan cada domingo. Quiero que escuches con atención, porque si este veneno está en tu corazón, debes confesarlo antes de recibir la Sagrada Comunión. No puedes presentarte al altar con un alma que ha ensuciado a otro con palabras venenosas. No puedes recibir al Dios de la verdad mientras siembras mentiras o medias verdades. ¿Y sabes por qué es tan peligroso? Porque se disfraza de preocupación, de opinión, de celo, pero al final es falta de caridad, es juicio, es soberbia. La murmuración apaga la gracia en tu alma. La palabra de Dios no se calla sobre este mal. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11, se nos advierte con firmeza: hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Es claro, cuando hablas mal del otro, no solo lo juzgas a él, estás juzgando la ley de Dios. Estás diciendo con tus palabras que tú sabes más que Dios sobre ese hermano. Estás tomando un lugar que no te corresponde, el del juez. Y no hay nada más lejos del espíritu del Evangelio que eso. Jesús nos enseñó a mirar primero la viga en nuestro propio ojo, a callar, orar y bendecir, a corregir con amor cuando sea necesario, pero nunca a murmurar con soberbia. Padre Benedetto siempre repite en sus enseñanzas: una lengua que murmura es una lengua que ha dejado de alabar a Dios. Cuando usas tu boca para herir, ya no puedes usarla con pureza para comulgar. Es necesario limpiar el templo interior, y eso se hace con una confesión sincera. Déjame contarte una historia real, breve, pero poderosa.
Beatriz era una mujer de Ninuyo, oración. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, ayudaba en la parroquia. Todos la veían como un ejemplo. Pero tenía un problema. Hablaba mal de los demás. Comentaba sobre la vida de su vecina, criticaba al sacerdote por su manera de predicar, señalaba a las jóvenes por su forma de vestir, todo con tono suave, disfrazado de preocupación. Un día durante la adoración ella escuchó en su corazón una voz clara. ¿Cómo puedes recibirme con una lengua que hiere a mis hijos? Beatriz rompió en llanto. Se confesó con humildad. El sacerdote la guió en un camino de silencio interior y caridad activa. Hoy, Beatriz sigue siendo activa en la parroquia, pero transformó su lengua en instrumento de bendición, y su alma resplandece con una nueva luz. Así actúa la misericordia de Dios cuando uno reconoce el veneno y lo entrega a Cristo. La murmuración es especialmente grave cuando ocurre dentro de la comunidad de fe. En lugar de construir, divide. En lugar de sanar, hiere. En lugar de guiar, confunde. Y hay muchos grupos parroquiales, movimientos y hasta familias destruidas por la murmuración de uno o de pocos. Quiero decirte algo con el corazón de padre espiritual. No toleres la murmuración. Ni en ti, ni en tu entorno. Sé firme. Corrige con caridad. Pero no participes, porque cuando escuchas sin frenar, también te haces cómplice. ¿Y cómo sabes si has murmurado y debes confesarlo? Pregúntate con sinceridad. ¿He hablado de alguien, a sus espaldas sin que fuera absolutamente necesario? ¿He juzgado sin conocer toda la verdad? ¿He compartido defectos ajenos por impulso, enojo o chisme? ¿He sentido placer al señalar los errores del otro? Si alguna de estas preguntas te hace inclinar la cabeza, es hora de confesarte, porque el que quiere recibir a Jesús debe preparar su alma como María preparó el pesebre, con humildad, limpieza y amor. Y aquí te dejo una práctica espiritual poderosa, enseñada por el Padre Benedetto. Antes de hablar de alguien, haz 3 preguntas en tu corazón. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario decirlo? ¿Es caritativo decirlo? Si no puedes responder sí a las 3, guarda silencio. Ese silencio te santifica. Ese silencio te prepara para la Eucaristía. Y tú dirás, Padre, ¿pero qué hago si tengo que corregir a alguien? ¿No puedo decir nada entonces? Claro, que puedes, pero hazlo con amor, frente a frente, en el momento adecuado, como lo haría Jesús, no con veneno, sino con medicina, no con juicio, sino con compasión. Quiero invitarte hoy a hacer un pequeño acto de reparación. Tal vez tú mismo fuiste víctima de la murmuración. O quizás fuiste quien murmuró. En ambos casos, haz lo siguiente. Durante esta semana, ofrece un día de silencio. Sí, un día sin hablar mal de nadie, sin comentarios negativos, solo palabras de vida, o ningún palabra. Ese día será tu ofrenda, tu purificación. Y cuando vayas a la confesión, preséntale al sacerdote ese esfuerzo como parte de tu arrepentimiento. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usa la tuya para dar vida, y verás cómo tu alma se llena de paz. La Sagrada Comunión es el encuentro más íntimo entre el alma y Dios. ¿Cómo vas a permitir que ese encuentro sea manchado por las palabras que hirieron a otro? No lo permitas. Limpia tu alma. Confiesa la murmuración. Y prepárate para recibir al Rey con pureza. Porque en el silencio del corazón Dios habla, y en la humildad de la confesión, el alma se restaura. Miles de personas han descubierto paz y libertad al confesar este pecado. Y tú también puedes. Ahora te dejo con esta reflexión final. Las palabras que salen de tu boca revelan lo que vive en tu corazón. Si quieres recibir a Jesús en la Eucaristía, asegúrate de que tu corazón hable solo amor. Y prepárate, porque el próximo pecado que revelaré es uno que muchos ni siquiera consideran pecado.
pero que está bloqueando milagros en tu vida. Y lo peor, se esconde en tus acciones bondadosas. Yo mismo he visto almas que se alejaban de Dios, mientras creían estar haciendo el bien, porque el próximo pecado es tan sutil que se disfraza de virtud, pero por dentro está cargado de orgullo. Y si no se confiesa, puede ser una trampa mortal para tu alma. No te lo pierdas. El orgullo disfrazado de humildad. El pecado invisible que engaña al alma. ¿Alguna vez has sentido que haces lo correcto, que ayudas a otros, que eres fiel a la oración, y aún así, hay una sombra en tu alma que no logras comprender? Muchos, fieles me han dicho, Padre Benedetto, trato de hacer todo bien, pero no siento la paz. Y cuando escucho esto, sé que es momento de mirar más profundo, porque hay un pecado que se esconde incluso entre los actos más santos, el orgullo, disfrazado de humildad. Sí, lo oíste bien. No hablo del orgullo evidente, del que presume de sus logros o se cree superior. Hablo de ese orgullo que se oculta bajo gestos piadosos, que se camufla en la falsa modestia, que incluso se disfraza de entrega total a Dios, pero que, en realidad, es un obstáculo silencioso entre el alma y el Señor. Déjame explicártelo con un ejemplo. Claudia era una mujer muy devota. Rezaba el rosario todos los días, ayudaba en la parroquia, llevaba alimentos a los pobres. La gente la admiraba. Incluso el sacerdote del pueblo hablaba de su gran compromiso. Pero Claudia no lograba sentir alegría interior. Se sentía constantemente juzgada, incomprendida y con un peso espiritual que no sabía explicar. Fue en una confesión, después de muchos años, que rompió en llanto y dijo, «Padre, he vivido para complacer a todos, pero en el fondo lo hacía para sentirme mejor que los demás. Quería ser admirada, querida, valorada. No lo hacía solo por amor, sino por necesidad de reconocimiento». Este es el punto clave. Cuando nuestras acciones buenas se convierten en una fuente de comparación, de vanagloria interna, o incluso de autoexigencia desmedida. El orgullo espiritual ha tomado el trono del corazón, y este tipo de orgullo es especialmente peligroso porque, a los ojos de los demás, e incluso a nuestros propios ojos, parece virtud. San Bernardo de Claraval lo advirtió con fuerza. De todas las formas de orgullo, la más peligrosa es la que nace de la santidad aparente. ¿Por qué? Porque quien es orgulloso en el mundo puede ver su pecado más fácilmente. Pero quien es orgulloso en su vida espiritual, cree que está bien, que está cerca de Dios, cuando en realidad se aleja de Él. El Catecismo de la Iglesia enseña que el orgullo es el pecado que dio origen a todos los demás. Fue el pecado de Lucifer, el ángel que quiso ser como Dios. Fue el pecado de Adán y Eva, que quisieron ser iguales a su Creador. Pero cuando el orgullo se esconde en la vida espiritual, su poder se multiplica, porque se enmascara como luz. Te digo con firmeza, he visto muchas almas estancadas espiritualmente por esta razón. Personas que no avanzan en la fe, que se sienten frustradas, tristes o vacías. Porque aunque hacen muchas cosas buenas, no las hacen desde la verdadera humildad, sino desde el deseo de demostrar algo, a otros o a sí mismos. Yo mismo, en mis primeros años como sacerdote, caí en este error. Pensaba que por dar más misas, por atender más fieles, por ser más obediente, estaba más cerca del Señor. Pero una noche, en adoración eucarística, el Espíritu Santo me mostró que aún hacía muchas cosas para mí, y no con Él. Y ese día comprendí que la humildad verdadera no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. ¿Y cómo podemos reconocer este orgullo oculto? Te daré algunas señales. Presta atención si te identificas con alguna. Te molesta que otros no reconozcan tu esfuerzo espiritual. Te comparas con otros pensando que tú oras más, trabajas más, crees más. Sientes que mereces ciertas bendiciones porque has sido fiel. Te cuesta aceptar correcciones o críticas, incluso si son justas. Interiormente te sientes mejor que otros por tu conducta religiosa. Te angustias si no puedes cumplir todas tus prácticas espirituales,
como si tu valor dependiera de ellas. Si alguna de estas señales toca tu corazón, no te culpes. No es para condenarte, sino para liberarte. Porque cuando reconocemos este pecado oculto, abrimos la puerta a una purificación profunda y verdadera. Santa Teresa de Ávila decía, la humildad es andar en verdad. Y esa verdad comienza cuando aceptamos que sin la gracia de Dios no somos nada. Que nuestras buenas obras no nos hacen más dignos, sino más responsables. Que cuanto más avanzamos en la vida espiritual, más pequeños debemos hacernos. Recuerdo a don Andrés, un hombre sencillo, que venía a misa con sus zapatos rotos y rezaba en silencio al fondo de la iglesia. Nadie lo notaba. No ayudaba en comités, no cantaba en el coro, no hablaba mucho. Pero tenía una fe profunda. Cuando murió, la parroquia entera lloró su partida. Y un día, un joven que había sido rebelde me dijo, «Padre, fue la mirada de don Andrés lo que me hizo volver a Dios. Nunca me juzgó. Siempre sonrió. Y esa humildad me tocó más que 1000 sermones». Ese es el poder de la humildad verdadera. Transforma en silencio, sin esperar aplausos, sin necesitar elogios, y esa humildad abre las puertas del cielo. Entonces, ¿qué puedes hacer si descubres este orgullo en tu corazón? Primero, reconócelo en oración. Dile al Señor, Jesús, muéstrame dónde busco mi gloria y no la tuya. Segundo, acércate al sacramento de la confesión y exprésalo con sencillez. Padre, he caído en el orgullo espiritual. Tercero, comienza a practicar actos concretos de humildad. Escucha más que hablas. Acepta una corrección sin justificarse. Sirve en silencio sin esperar agradecimientos. Cuarto, medita en la vida de Jesús, especialmente en su pasión. Él, siendo Dios, se hizo siervo. No defendió su nombre. No buscó reconocimientos. Solo amó, obedeció y se entregó. Y por último, invoca cada día al Espíritu Santo. Pídele este regalo precioso porque sí, la humildad no se logra con esfuerzo humano sino con gracia divina. Dile cada mañana, Espíritu Santo, ayúdame a caminar en verdad y humildad. Y verás cómo tu alma se aligera, cómo tu oración se vuelve más profunda, cómo tu comunión con Dios se hace más íntima. Porque el alma humilde, aunque peque, se levanta con más fuerza. El alma humilde, aunque caiga, no se desespera. Y el alma humilde, aunque no sea vista por nadie, es mirada con ternura por el cielo. No te engañes. El orgullo no siempre grita. A veces susurra dentro de tu corazón palabras como, tú mereces más, nadie te valora, eres mejor que ellos. Cállalo con amor. Responde con humildad. Y haz de tu corazón una morada sencilla para Dios. Como enseño a mis fieles, el alma que se hace pequeña, cabe entera en las manos de Dios. ¿Y tú, quieres ser sostenido por Él? Pero atención, aún quedan 2 pecados más que pueden estar bloqueando tu gracia sin que te des cuenta. El próximo que compartiré es quizás el más frecuente en confesiones, y sin embargo, el más ignorado. Un pecado que parece leve, pero hiere el corazón de Dios profundamente. Lo descubriremos juntos. El orgullo espiritual. El último obstáculo. Antes de recibir a Cristo, hijo mío, hija mía, llegamos al último de los 7 pecados que deberías confesar antes de recibir la Santa Comunión. Y te pido que escuches con el corazón muy abierto, porque este pecado es el más traicionero de todos. ¿Por qué? Porque se disfraza de virtud, porque se oculta incluso entre los más piadosos, y porque, sin darnos cuenta, puede alejarnos más de Dios que los pecados visibles del mundo. Te hablo del orgullo espiritual. Sí, no el orgullo del que presume dinero, poder o belleza, sino ese otro orgullo, el del que cree que ya no necesita convertirse, el del que se compara con los demás y piensa que está más cerca de Dios, el del que se confiesa, pero no deja espacio para el verdadero arrepentimiento. Este es el pecado que entró en el corazón de los fariseos, los mismos que cumplían la ley,
que ayunaban, que daban limosna, pero que no reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron delante. ¿Por qué? Porque estaban llenos de sí mismos. Y déjame decirte con claridad, como padre y pastor, un alma llena de sí misma no puede ser llenada por Cristo. Qué peligroso es este pecado, qué difícil de identificar, porque el orgullo espiritual puede incluso usar palabras santas para justificarse. Puede decir, yo sí creo en la verdadera doctrina, yo sí rezo el rosario todos los días, yo sí comulgo en gracia, no como otros, pero por dentro el corazón está endurecido, no hay compasión, no hay humildad, no hay hambre de más de Dios, y lo más doloroso es que este pecado puede bloquear todas las demás gracias, puede hacer que la Santa Comunión se convierta en un acto vacío. Porque aunque recibas a Jesús en la boca, si no hay humildad en el alma, Él no puede entrar plenamente. Un día, un joven me dijo en confesión, Padre, yo no tengo pecados graves. Rezo, voy a misa, no hago mal a nadie. Le miré a los ojos y le pregunté, ¿y cómo está tu corazón cuando ves al pecador? ¿Lo juzgas o lo abrazas? Se quedó en silencio y comenzó a llorar. Ahí estaba el problema. No eran sus acciones externas, era su falta de compasión. Su corazón estaba limpio, pero endurecido. El orgullo espiritual hace eso. Nos cierra a la misericordia. Nos hace olvidar de dónde nos sacó Dios. Nos hace creer que estamos en la cima, cuando en realidad estamos en una torre de autosuficiencia que se puede derrumbar en cualquier momento. Recuerda esta verdad espiritual. Dios no busca almas perfectas. Busca almas humildes. Santa Faustina escribió en su diario que las gracias más grandes van a las almas más humildes. Y Jesús le dijo, la humildad es la única vasija en la que puedo derramar mis gracias. ¿Lo comprendes ahora? El mayor obstáculo no es tu pasado, no es tu debilidad. Es el orgullo de pensar que ya estás bien. Y por eso, hoy te invito a mirar dentro, a preguntarte con sinceridad, ¿tengo orgullo espiritual? ¿Me comparo con otros? ¿Juzgo a quienes están lejos de la iglesia? ¿Creo que ya no necesito cambiar nada? Y si descubres que sí, no tengas miedo, porque eso también puede ser confesado, eso también puede ser sanado. Yo mismo he tenido que luchar con ese pecado. Como sacerdote, es fácil caer en la trampa de creer que por predicar o celebrar los sacramentos ya estoy más cerca de Dios, pero no. Dios no mira mi rol, Dios mira mi corazón. Y muchas veces he tenido que arrodillarme y decir, Señor, líbrame de creer que ya te conozco. Hazme pequeño. Hazme como un niño. Enséñame a empezar de nuevo. Hijo, hija, ¿sabes cuál es el camino para vencer el orgullo espiritual? La humildad activa, es decir, no solo sentirte pequeño, sino actuar como pequeño. Te daré 5 ejercicios para cultivar la humildad en tu vida diaria. Pueden parecer simples, pero te aseguro que tienen poder espiritual. Pide perdón primero, incluso cuando creas tener la razón. El alma orgullosa espera que el otro dé el primer paso. El alma humilde lo da por amor, agradece por todo, incluso por las humillaciones. Los santos decían, bendito sea Dios por aquellos que me corrigen y me hacen ver mis límites. Haz obras ocultas, sin decir a nadie. Lo que haces en secreto, Dios lo ve, y eso purifica el corazón, evita hablar mal de los demás, especialmente dentro de la iglesia. El juicio es hijo del orgullo, la intercesión es fruto de la humildad. Recibe la Eucaristía como si fuera tu primera vez. Nunca te acostumbres, nunca digas una comunión más. Di, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos, estamos llegando al final de este camino de 7 temas, y no fue un camino fácil. Hemos hablado de pecados que duelen, que confrontan, que remueven el alma.
pero también hemos hablado de misericordia, de esperanza, de ese deseo profundo de Dios de purificarnos antes de que lo recibamos en la Santa Comunión. Y hoy te hago una invitación final, una invitación no solo a confesar estos pecados, sino a renovar tu corazón entero, a decir, Señor, quiero recibirte de verdad, no con máscaras, no con apariencias, no con orgullo, sino como un mendigo que encuentra pan, como un enfermo que encuentra medicina, como un hijo que regresa al abrazo del Padre. Esa es la preparación más hermosa para la comunión. Y te aseguro, hijo mío, hija mía, cuando comulgues con el alma limpia, con el corazón rendido, con humildad sincera, sentirás la gloria del cielo en tu interior, y eso transformará tu vida. Padre Benedetto, con todo su amor pastoral te bendice, y te dice, no tengas miedo de empezar de nuevo. Dios ama a los que se levantan. Confiesa, purifica tu alma, y recibe al Rey como Él merece. Nos vemos en el próximo mensaje celestial. Hasta entonces, vive como quien espera un milagro. Porque el mayor milagro ya está cerca. Jesús Eucaristía, queriendo entrar en tu alma renovada. Amén.